¿Qué se necesita realmente para construir un imperio de miles de millones en Estados Unidos? Para algunos, herencia, para otros, una invención afortunada, pero para unos pocos selectos comenzó con un sueño, una ética de trabajo imparable y una conexión profunda con su herencia mexicana. Llegaron con casi nada y lo construyeron todo. Hoy, sus fortunas valen miles de millones, su influencia reconfigura industrias enteras y sus historias demuestran que el sueño americano, en su forma más pura y ambiciosa, sigue vivo. De los anaqueles polvorientos de una tiendita de barrio a las alas brillantes de Wall Street, de los campos abrasados del norte de México al palco de un gran equipo deportivo. Estas son las familias que convirtieron su identidad cultural en ventaja competitiva. No solo hicieron fortunas en América, cambiaron el paisaje estadounidense. Cómo cruzar la frontera para ir a la escuela llevó a un imperio inmobiliario. ¿Quién transformó una bebida ancestral en fenómeno global? Empecemos el conteo. Puesto 10, un apellido imprescindible en millones de hogares mexicanos y que ya extiende con cálculo su alcance al mercado estadounidense. La familia Coppel, con fortunas familiares en miles de millones, y hermanos como Enrique y Rubén Coppel Luken, con patrimonios aproximados de 2.4 y 1.9 mil millones de dólares, levantaron un gigante de retail y banca. Su origen se remonta a 1941. Cuando Enrique Coppel Tamayo abrió en Mazatlán la tienda El Regalo, vendiendo radios y relojes. Tras la guerra, detectaron algo crucial: sus clientes no podían pagar al contado. La decisión fue ofrecer crédito. Aquella simple apuesta transformó el local en Coppel, gran almacén donde comprar muebles, electrodomésticos y ropa a plazos. Décadas después, Grupo Coppel se expandió a más de 1000 tiendas y creó Banco Coppel, llevando servicios financieros y préstamos a públicos ignorados por la banca tradicional. En Estados Unidos avanzan sin competir de frente con Walmart o Target, se enfocan en comunidades hispanas, estados fronterizos y servicios clave como remesas, tejiendo un ecosistema binacional. En el 9, una de las dinastías más poderosas y polémicas de México, la familia Salinas Pliego, encabezada por Ricardo Salinas Pliego, con un patrimonio aproximado de 13.4 mil millones. Su conglomerado, Grupo Salinas, abarca retail, medios y banca, profundamente entrelazado con Estados Unidos. La expansión se basó en vender a la clase trabajadora con crédito y, sobre todo, en integrar servicios financieros dentro de las tiendas. En 1987 tomó las riendas de Grupo Electra. En 2002 lanzó Banco Azteca, con sucursales dentro de Electra, bancarizando a millones de no bancarizados y creando una clientela leal. Paralelamente, edificó un brazo mediático. En 1993 compró televisoras públicas y creó TV Azteca. Su llegada al público mexicoamericano se consolidó con Azteca América, que, aunque cesó transmisiones abiertas en 2022, dejó huella. Su influencia estadounidense más potente es financiera. Banco Azteca y su red participan en el flujo de remesas que cruzan la frontera. Con un estilo combativo en redes, Salinas encarna al magnate moderno, cuyo alcance no reconoce fronteras. En el 8, dos familias enlazadas por matrimonio que llevaron un alimento esencial de la cultura mexicana a las mesas de todo Estados Unidos, los Hank Ron y los González Barrera. Carlos Hank Ron, con unos 4.000 millones de dólares desde la banca, Banorte, se vincula a la estirpe de Roberto González Barrera, el visionario que industrializó la masa de maíz. En 1949, cofundó una pequeña molienda de harina de maíz que devino Gruma. Su innovación, la harina de maíz nixtamalizada seca, más seca, lista con solo añadir agua, revolucionó la producción de tortillas primero en México y luego en el mundo. El capítulo americano arrancó en los 70. Al crecer la población mexicoamericana, creció la demanda de autenticidad. En 1977 abrieron su primera planta en Estados Unidos y lanzaron Mission Foods, enfocada en tortillas y productos fieles al origen, mientras otros vendían versiones americanizadas. Mission apostó por escala y autenticidad. Hoy, sus productos están en prácticamente todos los supermercados. El tándem comida-finanzas, con Banorte y el imperio alimentario, otorga a estas familias una estabilidad poco común en ciclos económicos. En el 7, la mujer más rica de México y figura de referencia que convirtió una participación heredada en palanca global.
María Asunción Aramburuzábala, con alrededor de 6.3 mil millones de dólares. Su fortuna se ancla en la historia de Grupo Modelo, fundado en 1925 y creador de Corona y Modelo Especial. Tras la muerte de su padre en 1995, María Asunción, su madre y su hermana heredaron una participación enorme. Contra pronósticos, no vendieron. Se sentó en el consejo y empujó la expansión internacional con objetivo claro: conquistar Estados Unidos. Con marketing brillante, botella transparente, ritual de la lima, atmósfera de playa, Corona pasó de bebida a estilo de vida y se convirtió en una de las cervezas importadas más vendidas en la historia de Estados Unidos. El clímax llegó en 2013, cuando AB InBev adquirió Grupo Modelo por 20.1 mil millones de dólares. Lejos de retirarse, multiplicó su capital vía Tresalia Capital, diversificando en telecomunicaciones, inmobiliario y tecnología, y ocupando puestos en consejos globales como L'Oréal. No solo heredó, convirtió la pasión americana por Corona en un emporio personal. El 6, quizá el relato más puro del sueño americano. Fernando de León, niño de frontera, el menor de 6 y el único nacido en hospital estadounidense por decisión estratégica de su madre. Cruzaba a diario desde Matamoros para estudiar en Brownsville, Texas. Aquella rutina se volvió superpoder: bilingüismo, biculturalidad y una ética de trabajo feroz. Tuve suerte, soy ciudadano estadounidense. Ellos no, eso cambia el juego, diría después. En 2006 fundó The León Capital Group en Dallas, con una tesis clara: invertir en bienes raíces y negocios operativos donde crecían las comunidades latinas. Dallas, Phoenix, anticipando la necesidad de clínicas, retail y vivienda. Compraba el inmueble y levantaba desde cero los servicios que la demografía pedía, tejiendo un portafolio en salud, belleza y seguros. Orgulloso de sus orígenes, bromeó en Forbes: soy lo que Trump llama un anchor baby, pero uno que paga muchos impuestos. Su historia ilustra cómo una decisión materna y una frontera diaria pueden reescribir el destino de una familia y crear, según reportes, casi 3 mil millones en patrimonio. En el puesto 5 aparece una familia cuyo apellido se asocia directamente a la celebración y al espíritu de México: los Beckman, herederos del tequila José Cuervo. Juan Domingo Beckman Legorreta, con un patrimonio cercano a los 4.6 mil millones de dólares, encabeza la dinastía que transformó una bebida regional en un fenómeno global. La historia se remonta a 1758, cuando José Antonio de Cuervo recibió tierras en Tequila, Jalisco, para cultivar agave. En 1995 obtuvieron la primera licencia para producir tequila de manera comercial. Por más de 2 siglos elaboraron la bebida como legado, pero el salto internacional llegó en el siglo XX con un objetivo claro: conquistar Estados Unidos. La margarita se volvió cóctel de moda y José Cuervo la referencia obligada. En la mente de los consumidores, tequila pasó a ser sinónimo de fiesta y exotismo mexicano. Hoy, Estados Unidos es el mayor mercado de tequila del planeta, consumiendo más que México mismo. En 2017, Bickel-Sap, la compañía controlada por la familia, salió a bolsa, consolidando la riqueza de 11 generaciones. La estrategia de los Beckman fue vender no solo una bebida, sino una idea de estilo de vida profundamente arraigada en la cultura americana. El número 4 nos lleva a un personaje singular: Arturo Arte Moreno, el primer mexicoamericano en poseer un equipo deportivo de grandes ligas en Estados Unidos. Con un patrimonio estimado en 4.8 mil millones, Moreno nació en Tucson, Arizona, hijo de inmigrantes, el mayor de 11 hermanos. Tras servir en Vietnam, utilizó el GI Bill para estudiar mercadotecnia. Entró al mundo de la publicidad y ascendió hasta dirigir Outdoor Systems, una compañía de espectaculares. En 1996 la llevó a cotizar en bolsa y 2 años después vendió la firma por 8 mil millones de dólares. Podría haberse retirado, pero decidió invertir en su pasión: béisbol. En 2003 adquirió a los Anaheim Angels de Disney por 184 millones, convirtiéndose en pionero histórico. Como dueño se involucró en la gestión, bajó precios de cerveza en el estadio y reforzó la identidad latina del club. Hoy, el equipo está valorado en más de 2 mil millones. Arte Moreno es símbolo de cómo la disciplina militar, la visión empresarial y la pasión cultural pueden llevar a un inmigrante de orígenes humildes a ser parte del salón exclusivo de propietarios de franquicias deportivas estadounidenses.
En el puesto 3 emerge Pablo Legorreta, una de las mentes más brillantes del capitalismo financiero. Nacido en Ciudad de México, educado en Estados Unidos, construyó desde cero Royalty Pharma, una compañía pionera en un nicho casi invisible: comprar derechos de regalías de medicamentos. En los 90 observó que pequeñas biotecnológicas licenciaban compuestos a farmacéuticas mayores a cambio de un porcentaje de ventas futuras. Detectó que esas regalías eran activos predecibles y a largo plazo, pero que los inventores necesitaban liquidez inmediata. En 1996 fundó Royalty Pharma para adquirir esos flujos. Fue un movimiento revolucionario. No descubrió medicamentos, inventó una nueva manera de financiar la innovación. Basado en Nueva York, su equipo evaluó la ciencia detrás de cada fármaco y adquirió participaciones en tratamientos contra cáncer, diabetes y enfermedades raras. En 2020 llevó a la empresa a bolsa en una de las mayores IPO del sector, asegurando su lugar entre los multimillonarios. Legorreta representa una nueva generación de empresarios: menos fábricas y más ideas, menos materia prima y más propiedad intelectual. Su historia confirma que la riqueza puede surgir de mirar lo invisible y convertirlo en un modelo de negocio global. El número 2 pertenece a la familia Larrea, dueños del conglomerado Grupo México, un imperio cimentado en la minería, los ferrocarriles y la energía. Con una fortuna estimada en $33 mil millones, Germán Larrea Mota Velasco lidera un emporio cuya influencia se extiende profundamente en Estados Unidos. Hijo de Jorge Larrea, el rey del cobre mexicano, Germán consolidó en los 90 la adquisición de minas estatales, incluyendo Cananea, una de las mayores reservas de cobre de Norteamérica. Pero el golpe maestro fue en 1999. Grupo México compró a Sarco, histórica minera estadounidense con operaciones en Arizona y Texas. Fue un movimiento audaz, una empresa mexicana tomando control de un activo industrial crítico en Estados Unidos. Hoy, el cobre que sale de esas minas alimenta industrias estadounidenses enteras. La familia también controla ferrocarriles en Texas y Florida, integrando cadenas logísticas y continentales. Germán Larrea es una figura enigmática. Apenas aparece en público, pero sus decisiones afectan directamente al mercado estadounidense. Su historia no es solo de riqueza minera, sino de cómo un clan mexicano logró plantar bandera en el corazón mismo de la economía norteamericana. En el número 1 encontramos al titán indiscutible, Carlos Slim Helú, y su familia, con más de $100 mil millones en patrimonio. Hijo de inmigrantes libaneses en México, aprendió desde niño con su padre la estrategia de comprar barato en tiempos de crisis y conservar. En 1990 adquirió Telmex, la telefónica estatal, y la convirtió en América Móvil, coloso que domina las telecomunicaciones en Latinoamérica. En Estados Unidos, su influencia ha sido gigantesca. Controló TracFone Wireless, la mayor proveedora de telefonía prepago con más de 20 millones de clientes, hasta venderla a Verizon en 2021 por más de 6 mil millones. Durante años fue uno de los principales accionistas del New York Times, rescatando el diario en plena crisis de 2008. Su conglomerado ha tenido participaciones en Saks Fifth Avenue y propiedades en Nueva York y Beverly Hills. Slim es descrito como el Warren Buffett mexicano, pero su alcance es aún más vasto. Millones de estadounidenses usan servicios que alguna vez estuvieron bajo su órbita sin siquiera saberlo. Su historia demuestra que la visión estratégica y la paciencia pueden forjar un imperio que atraviesa fronteras y redefine industrias enteras. Detrás de estas fortunas no solo hay negocios, también hay símbolos culturales que han sabido conquistar a Estados Unidos. La cerveza Corona es hoy un estandarte global, pero sin la audacia de las herederas Aramburúzábala, quizá nunca habría alcanzado tal posición. En paralelo, el tequila José Cuervo se volvió parte del imaginario americano gracias a la visión de los Beckman, y mientras estos productos celebraban la vida, otros como Mission Foods transformaban la mesa cotidiana de millones de familias latinas en Estados Unidos. Lo fascinante es cómo estos imperios no se construyeron únicamente con capital, sino con identidad cultural. La herencia mexicana se convirtió en ventaja competitiva, diferenciando a estas marcas de cualquier otra y conectándolas emocionalmente con los consumidores. Esa autenticidad, difícil de copiar, es la clave que permitió a las empresas nacidas en pequeños pueblos mexicanos dominar mercados tan exigentes como el estadounidense, demostrando que la tradición puede ser motor de innovación global.
El éxito de estos magnates también está ligado a su capacidad de leer el pulso de la migración. En las últimas décadas, la comunidad latina en Estados Unidos creció hasta convertirse en la minoría más numerosa, con un poder adquisitivo en ascenso constante. Empresarios como Ricardo Salinas Pliego o los hermanos Coppel entendieron que este mercado no era un nicho, sino un continente dentro del continente. Supieron ofrecer servicios financieros, crédito y productos adaptados a sus necesidades, logrando fidelidad donde otros solo veían riesgo. La inclusión de bancos dentro de tiendas o el énfasis de remesas y transferencias no fue solo una jugada de negocio, fue un puente emocional entre migrantes y sus familias de México. Este conocimiento íntimo del cliente les permitió adelantarse a gigantes globales, consolidando imperios que se nutren de cada dólar enviado, de cada tortilla comprada, de cada llamada realizada desde un celular prepago. El fenómeno también muestra un contraste poderoso. Mientras algunos construyeron riqueza desde la herencia, otros lo hicieron desde cero. Carlos Slim y Germán Larrea partieron de grandes oportunidades heredadas y las multiplicaron hasta dimensiones continentales. En cambio, Fernando de León cruzaba la frontera diariamente solo para poder estudiar, y décadas después controlaba un imperio inmobiliario que atiende a comunidades latinas en Dallas o Phoenix. Arte Moreno, hijo de inmigrantes y veterano de Vietnam, levantó una fortuna en publicidad antes de convertirse en el primer mexicoamericano dueño de un equipo de béisbol de grandes ligas. Estos relatos distintos comparten un hilo común. La disciplina, la resiliencia y sacrificio se convirtió en la herramienta más poderosa para escalar desde la nada hasta la cima del capitalismo estadounidense. Sin embargo, cada una de estas historias también revela el peso de la controversia. Ricardo Salinas Pliego, con su estilo combativo y su imperio de crédito para las masas, ha sido criticado por los intereses elevados que cobran sus bancos. Slim, por años, enfrentó acusaciones de monopolio en México, y en Estados Unidos su control sobre TracFone generó debates sobre competencia justa. Incluso productos que parecen inocuos, como la harina Maseca o las tortillas Mission, han sido señalados por el impacto que tuvieron en productores locales y en la agricultura tradicional. Este contraste entre el éxito empresarial y consecuencias sociales plantea preguntas incómodas. ¿Puede el sueño americano de unos significar la dependencia o pérdida de otros? Es la otra cara de un poder que no se limita a generar riqueza, sino que moldea economías enteras y altera la vida de millones. Un recordatorio de que toda gran fortuna lleva consigo luces y sombras. Lo que unifica a estas 10 familias es algo más que el dinero, es el entendimiento de dos mundos. Para Slim, para los Beckman, para los Coppel, no hay frontera definitiva entre México y Estados Unidos. Ven ambos países como un ecosistema compartido, donde las oportunidades se multiplican si sabes moverte en ambos lados. Esa visión bicultural es su mayor ventaja estratégica. En los códigos sociales, las aspiraciones y los miedos de los migrantes, al mismo tiempo que manejan el lenguaje de Wall Street. Pueden vender tequila en Los Ángeles y al mismo tiempo invertir en telecomunicaciones en Nueva York. Esa capacidad de moverse entre culturas, de unir tradición con modernidad, es lo que convierte sus imperios en algo más grande que negocios. Los transforma en puentes entre dos naciones y en un mundo donde las divisiones parecen crecer. Estas historias muestran cómo la riqueza puede ser también una forma de conexión. La historia de estos imperios destaca cómo la herencia cultural se transformó en producto global. El tequila José Cuervo no es solo una bebida, es la cristalización líquida de la identidad mexicana que encontró en Estados Unidos su mayor escaparate. Corona se convirtió en un símbolo de playa y libertad en la imaginación del consumidor estadounidense. Un posicionamiento que ninguna campaña publicitaria inventada desde cero habría logrado. Lo mismo ocurre con Mission Foods, que convirtió el acto cotidiano de preparar tacos o burritos en un ritual compartido por millones de familias norteamericanas. El fenómeno no solo incrementó fortunas, también modificó hábitos culturales en Estados Unidos, integrando sabores, tradiciones y rituales mexicanos a la vida diaria. En ese proceso, las familias detrás de estas marcas no solo hicieron negocios, se convirtieron en arquitectos invisibles de un puente cultural que trasciende fronteras. La influencia de estas dinastías también se refleja en la política económica de ambos países. Los capitales de Slim o Larrea tienen el poder de mover mercados y condicionar decisiones regulatorias en sectores tan sensibles como telecomunicaciones, energía o minería.
Arte Moreno, por su parte, transformó la percepción de la comunidad latina dentro del deporte estadounidense, demostrando que un inmigrante podía estar en la cima de un negocio tradicionalmente dominado por élites anglosajonas. Los Coppel y Salinas Pliego, con sus bancos y servicios de crédito, influyen de manera directa en millones de migrantes que envían remesas, generando vínculos económicos que afectan tanto a la estabilidad de comunidades rurales en México como a la economía de barrios enteros en Houston o Los Ángeles. Estos imperios no solo reflejan éxito individual, sino que forman parte de una red de poder económico transnacional que condiciona la vida diaria de millones. Al analizar sus estrategias, emerge un patrón de visión a largo plazo y audacia en momentos de crisis. Slim compró Telmex cuando el país atravesaba turbulencias económicas. La red expandió Grupo México en plena ola de privatizaciones. Arte Moreno construyó Outdoor Systems cuando pocos creían en el potencial de la publicidad exterior. Estas apuestas se consolidaron no porque fueran arriesgadas, sino porque quienes las tomaron tenían una lectura distinta del futuro. En Estados Unidos, donde las reglas del juego cambian rápidamente, esa mentalidad de anticipación es crucial. No se trata solo de acumular riqueza, sino de permanecer vigente frente a nuevas generaciones de consumidores. La capacidad de adaptarse, de convertir una tradición en una tendencia global, explica por qué estas familias no solo alcanzaron la cima, sino que lograron mantenerse en ella durante décadas, algo mucho más difícil que llegar por primera vez. Otro aspecto fundamental es la discreción estratégica con la que muchos manejan sus fortunas. A diferencia de magnates que buscan exposición mediática constante, familias como los Coppel o los Kuai optaron por mantener un bajo perfil, permitiendo que sus marcas hablaran por ellos. Esta estrategia no solo protege su privacidad, también les otorga estabilidad frente a cambios políticos o crisis sociales. Mientras tanto, empresarios más visibles como Salinas Pliego han hecho del protagonismo público parte de su marca personal, con polémicas declaraciones que generan tanto seguidores como detractores. Esta dualidad muestra que no hay una única forma para consolidar poder. Algunos prefieren la sombra del anonimato, otros la luz del escenario. Lo cierto es que, de una forma u otra, todos han aprendido a controlar su narrativa, ya sea ocultándola o amplificándola, asegurando que su influencia se mantenga firme en el tiempo. Finalmente, estos relatos confirman que la riqueza generada por la comunidad mexicana en Estados Unidos no es un fenómeno aislado, sino parte de un movimiento mayor de integración cultural y económica. Las tortillas de Mission, la cerveza Corona, el tequila José Cuervo o las redes de telecomunicaciones de Slim son más que productos, son símbolos de cómo las fronteras se diluyen cuando hay visión empresarial y resiliencia comunitaria. Cada historia de éxito lleva consigo el eco de sacrificios migrantes, de familias que cruzaron desiertos o fronteras para abrirse camino. El dinero es solo la cara visible. Lo invisible es la herencia de disciplina, cultura y trabajo que se transmite de generación en generación. Por eso, estas fortunas no deben verse únicamente como cifras, sino como relatos de identidad que transformaron el mapa empresarial de América del Norte, recordándonos que detrás de cada imperio hay una historia humana profundamente poderosa. El impacto de estas familias también se refleja en cómo reconfiguraron las oportunidades para la comunidad hispana en Estados Unidos. Arte Moreno no solo se convirtió en dueño de un equipo de béisbol, también abrió una grieta en un sistema que durante décadas cerró puertas a minorías en puestos de liderazgo. Fernando de León, con su visión de invertir en zonas latinas, demostró que la riqueza puede generarse al responder a necesidades reales, no en imponer modelos ajenos. Ejemplos funcionan como espejos para una nueva generación de emprendedores mexicoamericanos que ven en ellos una prueba tangible de que el sueño americano no está reservado a unos pocos. En sus trayectorias se mezcla orgullo cultural, disciplina férrea y un mensaje inspirador. Ser latino en Estados Unidos ya no es una desventaja, sino un capital que, bien utilizado, abre puertas hacia imperios que antes parecían inalcanzables. La influencia cultural de estos clanes se extiende mucho más allá de los negocios. El tequila, la cerveza, las tortillas o incluso las remesas no son simples productos o servicios, son vehículos de identidad. Cada botella de José Cuervo servida en un bar de Nueva York, cada paquete de tortillas Mission en una mesa de Los Ángeles lleva consigo una narrativa de mexicanidad que ha sabido integrarse en el tejido social estadounidense. En cierto sentido, estas familias no solo han enriquecido sus cuentas bancarias,
han transformado el imaginario cultural de un país entero. Lo mexicano ya no es un nicho, es parte del mainstream, y esto se debe a la audacia de empresarios que comprendieron que la autenticidad es más poderosa que cualquier campaña artificial. Esa integración silenciosa es quizás su mayor victoria, haber convertido tradiciones en símbolos globales. No obstante, este ascenso no estuvo libre de sombras. Germán Larrea, con su control de Grupo México, ha enfrentado múltiples críticas por el impacto ambiental y social de sus minas, tanto en México como en Estados Unidos. Slim, por su parte, ha sido señalado durante años por acumular un poder casi monopólico en las telecomunicaciones, lo que le ha generado choques con reguladores. Incluso marcas celebradas como Corona han tenido que adaptarse a cuestionamientos sobre su impacto en pequeños productores. Estas controversias revelan que detrás de cada éxito también se esconden dilemas éticos profundos. ¿Qué precio paga la sociedad cuando una sola familia controla sectores enteros? La grandeza de sus fortunas contrasta con el debate constante sobre responsabilidad social, y esa tensión será siempre parte inseparable de sus legados. Lo cierto es que todos ellos, con sus luces y sombras, redefinieron la relación económica entre México y Estados Unidos. Antes, el intercambio se limitaba a materias primas y mano de obra barata. Hoy, gracias a estas dinastías, lo que fluye son marcas globales, servicios financieros y narrativas culturales. La tortilla, el tequila, las telecomunicaciones, la minería o el entretenimiento deportivo son hoy territorios compartidos. En esta interdependencia se esconde una lección poderosa. Las fronteras físicas pueden dividir, pero las culturales y económicas se entrelazan cada vez más. Y los protagonistas de esta transformación no son gobiernos, sino familias visionarias que entendieron cómo jugar en dos tableros a la vez, creando una red de poder que ya no pertenece a un solo país, sino a ambos. Estas historias también anticipan el futuro. Nuevas generaciones de Coppel, Slim, Beckman o Aramburú-Zabala están tomando las riendas con una mentalidad diferente, más digital, más global y con una sensibilidad social mayor. Mientras sus padres construyeron emporios físicos, ellos exploran inversiones en tecnología, inteligencia artificial, energías limpias y nuevos canales de consumo. La próxima gran expansión quizá no ocurra en una mina de cobre ni en una cadena de supermercados, sino en plataformas digitales que conecten a millones de latinos en Estados Unidos y América Latina. El reto será mantener la autenticidad que dio origen a sus fortunas, evitando caer en la despersonalización de lo masivo. Si logran equilibrar innovación y raíces culturales, estas familias no solo conservarán sus imperios, abrirán una nueva era donde lo mexicano seguirá marcando el pulso de la economía estadounidense. El desenlace de estas historias revela una verdad inevitable. El sueño americano no se escribe solo en inglés. Los apellidos Coppel, Slim, Beckman o Aramburú-Zabala son hoy parte del tejido económico de Estados Unidos, tanto como los Rockefeller o los Vanderbilt lo fueron en su época. Pero lo que los distingue es que su riqueza no nació en Wall Street, sino en mercados polvorientos, campos de ágave, talleres familiares o barrios fronterizos llevaron consigo la memoria de un país que aprendieron a reimaginar en otro territorio, hasta convertirla en motor de transformación. Así, mientras algunos magnates estadounidenses levantaron sus fortunas sobre hierro o petróleo, los clanes hicieron de la cultura y la identidad mexicana un recurso tan valioso como cualquier mineral. El verdadero legado no son solo los miles de millones que acumulan, sino la prueba de que un origen humilde, marcado por la migración, puede convertirse en un imperio global. Ese es el triunfo más poderoso de todos. Y sin embargo, lo más fascinante de estas dinastías es que su historia aún no ha terminado. Cada generación enfrenta nuevos retos: la transición digital, la presión por la sostenibilidad, la competencia de corporaciones tecnológicas y la exigencia de consumidores más conscientes. Lo que viene será una prueba de fuego, demostrar que estas fortunas no son reliquias del pasado, sino fuerzas capaces de adaptarse a los cambios del siglo XXI. En ellos se juega no solo su futuro, sino también la representación de toda una comunidad latina que ve reflejadas en ella sus propias aspiraciones. Porque si algo nos enseñan estas trayectorias es que el verdadero poder no está en la cifra final de una cuenta bancaria, sino en la capacidad de inspirar a otros a creer que también pueden lograrlo. Si este capítulo te sorprendió, espera a descubrir en nuestro próximo viaje cómo otras familias en distintas partes del mundo forjaron imperios igualmente colosales. La historia, como estas fortunas, siempre continúa.